Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por lo que hemos escuchado y se ha visto como que si fuera un aniversario de la congregación. Yo creo que así debe de ser siempre. Cada día que venimos para renovarnos. Así es que con la ayuda de Dios vamos a hacer una reflexión en donde podríamos darle como título: la palabra produce bendición. Y para ello vamos a usar el libro de Hebreos y tenemos como un versículo de apoyo en el capítulo 6, verso 7. Y así vamos a ir con la ayuda de Dios, escuchando el consejo que necesitamos. No cabe duda que Dios nos ha estado preparando para mantenernos en este mundo, en esta situación de crisis, en donde la Biblia dice que estamos en los tiempos finales, tiempos peligrosos, no tanto por los ladrones ni porque no produce la tierra, no. Peligrosos porque existe la apostasía. Y esta es una obra que Dios ha permitido. Es la obra de Satanás para apartarnos de la fe. Porque él sabe que sin fe no podemos agradar a Dios. Pero oyendo la palabra con atención, nosotros vamos a ir conociendo lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en favor de su pueblo, en favor de sus hijos. Es así como he tomado en el libro de Hebreos que les había mencionado, pero comienzo con el capítulo 5, que nos dice lo siguiente: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Si usted leyó conmigo o si usted oyó esta palabra, debemos de pedirle a Dios entendimiento, porque aquí está poniendo el ejemplo de Jesucristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, el cual fue enviado para traernos la palabra, la doctrina y el ejemplo de lo que es amar, de lo que requiere oír con temor y temblor para obedecer al único y sabio Dios. Así es que gracias a Dios por lo que tenemos. Y esperamos que en esta mañana Dios nos ayude a crecer para fructificar, para mostrarle al mundo que Dios nos llamó, nos cambió y nos envió. Estamos en el mundo, pero para hacer luz en las tinieblas. Estamos en el mundo para hablar lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos manda, para que el mundo vea que sí se puede hacer buenas obras en medio de este mundo lleno de maldad. Porque la palabra lo dice, y es cierto, todo el mundo está bajo el maligno. Y nosotros entendemos eso. Creo que así debe de ser. Y si eso lo entendemos, pues ¿qué nos queda? Sino tener gratitud a Dios y darle a aquel que nos tomó en cuenta para ser redimidos y para ser preparados a través de la palabra, a través de la sana doctrina, para salir al mundo y comunicarle al mundo, que el mundo son nuestros vecinos, son la misma familia, acerca de cómo nos sentimos, y no solo decirles, sino que ellos tienen que ver en nosotros que hay paz, que amamos, que perdonamos y que servimos. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a enseñarnos a morir y a servir. ¿Y cuál es el resultado? Pues tuvo la victoria en la cruz, habiendo resucitado y dejando su doctrina a sus discípulos y la promesa del Espíritu Santo para que ellos continuaran la obra sirviendo a aquellas personas que estaban en el mundo en ese momento. Y ese evangelio que recibieron ellos es el evangelio que nosotros tenemos. Lo que pasa es que a veces el diablo no nos distrae con el conocimiento de las cosas terrenales, de las ciencias sociales. Y es así como muchos hermanos o medio hermanos o gente que aspira pero no ha nacido de nuevo, viene a la iglesia pero no cambia. Se avergüenza de dar testimonio en donde trabaja o donde estudia, porque no ha valorado, no ha entendido
quién es Dios, qué ha hecho o qué quiere hacer en nuestras vidas. Dios lo que quiere es cambiarnos y quiere salvarnos. Porque el final de todo es cuando estemos delante de Dios y Él tenga que pedirnos cuentas para ver si nosotros todavía delante de Él vamos a decir mentira. Voy al verso 13. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué es eso? Es que cuando usted ha venido y ha nacido y ha crecido, usted tiene que ver de qué manera comienza a ejercitarse en la doctrina y usted anhela participar en las bendiciones que Dios nos da cuando salimos como iglesia, en grupo o de una manera individual, y usted encuentra problemas en el mundo, porque en el mundo hay problemas, también en la iglesia hay problemas. Solamente que la palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y si nosotros tenemos la seguridad que hemos oído a Dios y que hemos recibido su palabra, vamos a llegar al mundo en medio de las aflicciones, vamos a llegar con convicciones que a los que aman a Dios todas las cosas son para bien, y por eso somos diferentes. No tenemos necesidad ni de calmantes, ni de psicólogos. ¿Por qué? Porque Dios nos da su palabra, Dios nos da su espíritu, y Dios nos da la sabiduría y la inteligencia para entender las cosas en las cuales estamos atravesando. Y aún más, podemos tener la capacidad por el Espíritu de discernir las cosas buenas y malas que se dan en nuestra vida, y las cosas buenas y malas que se dan en la vida de la gente con la cual nos relacionamos, la familia, los compañeros de trabajo. Y ahí es donde nosotros debemos de aprovechar, porque el Señor Jesucristo vino del cielo al mundo, a la tierra, para hablar, para enseñar que hay salvación, que hay cambio y que hay vida eterna. Esas son las buenas nuevas de salvación, y eso es lo que nosotros tenemos. Por eso es de que está bien que nos programemos que vamos a salir los domingos a testificar o cualquier otro día, pero nosotros tenemos la obligación delante de Dios de dar testimonio en donde nos encontremos de que somos diferentes. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos ha cambiado. No queremos mentir, no queremos engañar, no queremos causar problemas. Por eso es de que tener a hijos de Dios en su empresa o en una actividad, pues se siente diferente. Pero si no es el pueblo de Dios, van a haber problemas. Pero nosotros tenemos la bendición de que tenemos la solución. Tenemos el cambio, porque Dios nos ha cambiado a nosotros, y podemos tener ese mensaje, ese espíritu, para que aquellas personas con las cuales nos relacionamos puedan ver y puedan creer cuando les hablemos, y puedan cambiar y puedan glorificar a Dios. Verso 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo está mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Usted cree que ya está maduro espiritualmente? ¿Por qué tenemos que atravesar
periodo de adolescencia. Pues es el periodo cuando uno está indeciso. Y si no tiene la verdad, si no tiene el conocimiento de Dios, es arrastrado por cualquier viento de doctrina. Y eso es lo que tiene al mundo en descomposición. La gente se cambia, se casan y luego se divorcian. Están en un partido político y se pasan a otro, porque están viendo intereses personales. Quieren ver de qué manera se sirven del puesto y no de qué manera van a servir. Y así usted en el trabajo donde está, aunque sea en la casa, haciendo comida, usted quiere hacer todo lo mejor, porque no está sirviendo al esposo, sino que usted tiene un conocimiento mayor, porque la palabra nos dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. De manera que es una bendición tener a un hijo de Dios en la casa, en el trabajo, y nosotros debiéramos de buscar que toda la gente conozca a Dios para que todos cambien y venga el Señor, porque dice que Él está esperando hasta que se convierta el último de los escogidos. ¿Usted quiere que el Señor venga? No, solo 2 o 3 por ahí. O es que no me supe expresar. ¿Usted quiere que el Señor venga hoy? Bueno, ahora sí ya nos estamos entendiendo. Dios quiera que el Señor venga, pero debemos de estar preparados, debemos de estar maduros, no debemos de estar como niños. Los niños no saben ni qué hacer, pero nosotros a través de la palabra vamos recibiendo y vamos poniendo por obra la palabra y vamos viendo los resultados, y eso nos anima a nosotros a buscar más a Dios, a venir a la iglesia, a estar en la comunión de los santos, a oír la doctrina para aplicarla a nuestra vida y aconsejarla a aquellos que están cerca de nosotros. Estaba leyendo el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso se llama ser sabio. Eso se llama ser inteligente. Y esa es la sabiduría que Dios nos da en este lugar. Pero también aquí venimos y estamos corriendo porque hay tantas actividades, pero si usted realmente ama a Dios y quiere servir a Dios, esta reflexión no es suficiente, porque mañana es un nuevo día. Hay nuevas acciones y adversidades que demandan el consejo, la sabiduría que está en la palabra. Por eso usted debe de entender, y lo decía en el mensaje anterior, que cuando el Padre Nuestro nos habla del pan de cada día, no son los franceses, el pan integral, las shekás, no. Es la palabra de Dios. ¿Y quién le va a limitar a usted en su casa a leer la palabra de Dios? Si es su casa, solamente que con inteligencia, usted va a buscar el momento, quizá va a ser a altas horas de la noche o en la madrugada, o quizá usted va a ser más inteligente y va a llamar a sus hijos y a su esposa y les dice: miren, ¿por qué no estudiamos hoy una porción de las Escrituras?
Y usted va a ver que esa porción de las Escrituras tiene el consejo para el momento de crisis que están pasando, o el momento de crisis que se ve en el país. Como les decía, nosotros, claro que vemos el mal, pero vamos a combatir el mal con el bien. ¿Y cuál es el bien? Es la doctrina, es el testimonio. El mal más grande y destructor que está en el mundo está en la mente de los hombres que no conocen a Dios, en el alma de los hombres que han creído, como nosotros estábamos antes, confundidos de que las cosas de este mundo son lo mejor. Y son lo mejor, pero no tienen ni salvación ni vida eterna. Y si usted es inteligente, va a hacer caso al consejo de las Escrituras, que no nos debemos de afanar ni por la comida, ni por el vestido, porque Dios tiene cuidado de los pajarillos, Dios tiene cuidado de las flores. Dice que se visten más elegantes que Salomón. Y esto es lo que nosotros debemos de creer y es lo que nosotros debemos de practicar. Así es como Dios nos está instruyendo. Leamos del verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, oiga bien, este es un pasaje muy importante, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Oiga bien, es un peligro para todos. ¿Y cuándo es que uno recae? O sea, vino a la iglesia, oyó la palabra, pero no creyó y no la aplicó en su quehacer cotidiano. Quiere decir que no fue obediente, que no pudo servir, sino que siguió en la vida viendo de qué manera le saca el jugo a las personas con quienes trabaja. Y eso es normal, en el mundo a uno le enseñan a ganar, a adquirir. Yo creo que ya les conté lo que me pasó en la universidad. Una vez estaba yo preparando una clase y se me acerca un compañero y me dice: vos, no seas tonto, ¿para qué estás preparando a los que te van a hacer la competencia? Así es el mundo. Y después me fui a estudiar a otro lugar más elevado. Y nos dice el doctor de una de las ciencias sociales que estábamos recibiendo, dice: un consejo sabio, nunca enseñen todo lo que saben. Si lo hacen, no hay dólares. Eso es lo que le enseñan a uno. Pero nosotros sabemos que Dios envió a su Hijo y su Hijo dio su vida para que nosotros, conociendo esa verdad, fuéramos libres y fuéramos salvos. Y ese amor que Dios nos ha mostrado es el mismo amor que nosotros debemos de tener para toda la gente. De tal manera que no vamos a ver cómo le vamos a jalar
a la gente. Yo trabajé y, bueno, en el Estado entra uno y le ponen el salario, pero ya en las empresas privadas le preguntan a uno, ¿y cuánto quiere ganar? Yo tuve la dicha de decirle, no quiero ganar, yo quiero trabajar. Y así me ponían el salario y trabajaba por eso, contento. Y me pagaban bien, pero era porque mi espíritu no era de avaricia, porque yo lo que quería era servir y no servirme de la empresa. Pero esas cosas solo Dios las puede hacer. Ojalá que usted camine en esto. Sigo el verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, oiga bien, esto lo vamos a entender, porque ahora en este momento hay una crisis de agua en Guatemala. ¿Sabía usted eso? Que se están perdiendo las cosechas en el oriente porque no hay lluvia. Oiga lo que dice la palabra. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ahora, ¿y quién es la tierra? Espiritualmente. ¿Sabe quién es la tierra? Bueno, desde el Génesis nosotros somos polvo, somos barro, y una enseñanza que da el Señor, la parábola del buen sembrador, ¿qué nos indica? Que hay diferentes clases de tierra. Una es como que si fuera el camino, aquello duro, y ahí no produce. La otra dice que es una tierra donde hay piedras, otra donde hay espinos y cardos, y viene la semilla, crece y es ahogada, dice. ¿Por qué? Por las cosas terrenales y las cosas materiales. Pero la buena tierra recibe la semilla, recibe el agua y crece y produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Mi pregunta es, ¿a cuánto estamos produciendo nosotros hoy? ¿A 30? Qué bueno. ¿A 60? Más bueno, dice alguien por ahí. O a 100 por uno. Todo depende de mi fe, de mi sensibilidad a la palabra de Dios. Porque dice que Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y si nosotros tenemos la palabra de Dios, como la recibió Pablo, vemos las obras que el apóstol Pablo hizo. Eso que vivió Pablo, nosotros también debemos de emularlo, de imitarlo, porque el Dios de Pablo es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero también es el Dios de nosotros. Y esta es su palabra. Y aquí estamos nosotros leyendo esta palabra. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Esto lo repite el libro de Juan, capítulo 15, del 4 al 20. Usted lee ahí lo que es dar fruto. ¿Cuándo se da fruto?
Pues se va a dar fruto cuando dice que yo permanezca en Él y Él permanezca en mí. Porque sin mí, dice, nada podéis hacer. Entonces, aquí está la clave. Si usted no ha podido hablar y testificar de la nueva vida, ¿qué le hace falta? ¿O no le hace falta nada? Le hace falta Dios. Le hace falta el Espíritu. ¿Y qué va a pasar el día que usted se muera? ¿A dónde va a ir? Por eso es de que tenemos miedo a la muerte, porque no estamos preparados. Pero si estamos oyendo, entendiendo y haciendo la palabra, entonces vamos a estar con una mentalidad diferente. Y el día que usted se enferme, la va a pasar mejor. Ayer que fuimos a Santa Lucía, se me acercó un hermano. Eso es casi normal cuando salgo. Y me dice, hermano, estuvimos orando por usted, porque creíamos que se nos iba. Lo oímos hablar. Usted ya no tenía aliento. Pero ahora me dice, hasta más joven lo veo. Imagínese usted. ¿Por qué? Porque me he agarrado de la palabra. Y usted tiene la misma bendición. Tiene la palabra. Está Dios. Él está anuente a que nosotros le pidamos y Él nos va a dar, porque Él quiere cambiarnos. Él quiere usarnos para servirle a Él y servir a aquellas gentes que no conocen la verdad. Pero usted la conoce. Lo que le falta es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún más. Hágase un examen de conciencia. ¿Está sirviendo a los santos? Qué bueno, hay que servirles aún más. Sin santidad nadie puede ver al Dios que nos dio la nueva vida. Seguid la paz con todos y la santidad. ¿Cómo está usted? Como Dios es sabio, ¿verdad? En muchos pasajes nos habla de que nosotros debemos de amarnos, que debemos de servirnos, que debemos de ayudarnos. ¿Por qué? Porque es el testimonio de que hemos creído y que estamos con la esperanza de llegar a su presencia. ¿Usted quiere ir a la presencia de Dios? Pues hay que servir y hay que seguir sirviendo. Pero nos cansamos. Y para no cansarnos, ¿qué hay que hacer? Pues físicamente usted tiene que comer.
Espiritualmente usted tiene que comer. Y la comida es la palabra de Dios. Y si queremos entenderla, pidamos el Espíritu de Dios. Quiero leer 1 Corintios capítulo 9. Esta es una enseñanza que nos da el apóstol Pablo. Dice en el verso 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hay que correr con limpieza. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Jovencitos, también los viejos. Dice que todo aquel que lucha para la salvación y la vida eterna, de todas las cosas que antes nos tenían atrapados, ahora no. No y no. ¿Por qué? Porque tenemos unas promesas de Dios mayores. Yo recuerdo cuando vine a la iglesia, hoy que estaba el hermano Saúl pidiendo testimonios, yo estaba enredado, metido en un lugar, en otro lugar, como que representante, como asociado, de un montón de cosas que me estaban arrastrando al mal. Y cuando vine acá, tuve que hablarle a la gente: muchas gracias, me voy a retirar. Tengo otras cosas que hacer. Y aquí estoy, en eso. Se puede. Cuando nos dejamos guiar por Dios, sí se puede. Sigo. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Aquí tenemos ejemplos, muchísimos. Hay hermanos, todos los pastores y colaboradores están golpeando su cuerpo cuando vienen para acá. Dejan de trabajar, dejan a su familia, dejan de ganar, tienen que gastar, pero ellos saben que esa es una inversión para la gloria eterna. ¿Usted qué está haciendo? Deje de comer un día y ore y lea la palabra y va a ver que va a salir con ganas de llevar lo que Dios le ha dado a tanta gente que tiene hambre, que no conoce a Dios. Y usted sí lo conoce. Ahora, si usted no conoce a Dios, no tiene nada que dar. Pero quizá por eso Dios le está hablando hoy. A lo mejor hoy usted va a creer y usted va a venir, usted se va a arrepentir y Dios la va a cambiar. O lo va a cambiar. Por eso es que Dios nos da esta palabra. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 20. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros, los de la iglesia, no será así, sino que el que quiera
hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Qué maravilloso lo que Dios nos enseña. Porque así vino Cristo a enseñarnos a servir y a morir. Así es que gracias a Dios por ello. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Aquí estamos para servir. Pero eso es un milagro. Gálatas 5:13 nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. O sea que antes éramos esclavos del mundo, de la carne, de las pasiones. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Lo está haciendo, Dios quiera que entienda esto. Filipenses 2:7 nos dice lo siguiente: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Está hablando de Jesucristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Terminamos leyendo Hebreos, y con esto vamos a cerrar la reflexión que Dios nos ha permitido esta tarde. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Así es como Dios quiere que nosotros vivamos. Y para eso Él nos da la palabra. Él nos da el Espíritu. Pero hay que obedecer la palabra. ¿Por qué? Por lo que Él padeció, aprendió la obediencia.